Muy buenas noches, bienvenidos al vuelo de la abeja. Hay un caso con el que quería comenzar el programa comentándolo brevemente, que no está siendo visto en los medios con la importancia que tendría en realidad, ¿no? Y me refiero concretamente a la situación deplorable, lamentable, en la que un asesor de Susel Paredes se ha visto involucrado. Un asesor que viene trabajando con ella desde que ocupó la gerencia de la Municipalidad de La Victoria durante el periodo del señor Forsyth, y que ella era una protagonista en esa gestión municipal, ¿no? El asesor en cuestión trabajaba con ella en esta municipalidad y luego ella lo ha llevado al Congreso. Pero tiene también una característica particular este señor, ¿no? Porque se hace llamar Tiffany, se apellida Gómez González, y es lo que se conoce hoy como un trans, ¿no? Es decir, ahí está su foto, es la persona que está de traje rosado. Ella o él se hace llamar Tiffany y actúa en todo momento como una mujer, pero es lo que se llama un trans, es un hombre que actúa como una mujer. Y este personaje, asesor de Susel Paredes, se ha visto involucrado en un escándalo que ha sido revelado por la revista Hildebrand en sus 13, luego una investigación de violación a una cantidad grande de niños entre 10, 11, 12, 13 años en un barrio de Lima. Estos niños necesitados de dinero, en una situación vulnerable, las madres ausentes, los padres ausentes trabajando, ¿no? Y ella frecuentaba una cabina de internet, un mercado, ¿no? Presentándose como la señora X que apoyaba a los niños, pero en realidad sabemos que era este personaje oscuro, ¿no? Y pagaba a estos niños 20 o 30 soles para someterlos a prácticas sexuales, ¿no? Este escándalo reventó, se dio a conocer cuando los padres de familia de algunas de las víctimas se enteraron que algo estaba sucediendo, empezaron a averiguar, llamaron a la policía y cayeron en el domicilio de este personaje, que ahora está bajo prisión preventiva por acoso, abuso sexual, violación, que ha cometido en perjuicio de una cantidad grande de niños, ¿no? Porque se ha revelado ya 5, 6, 7 casos, pero parece que esa cabina de internet era su centro de operaciones, lo mismo que el mercado de Condevilla. Entonces, ante esta situación, se presentan varios aspectos que acá hay que mencionar, ¿no? Uno, que los padres de familia han actuado con energía, con rapidez, y han permitido que se capture a este degenerado. Y esa es la importancia de la familia y de la participación de los padres en el cuidado de sus hijos, en la educación de sus hijos, en la transmisión de valores a sus hijos y en el cuidado de los mismos en una sociedad que tiene tantos peligros. Y curiosamente es el Partido Morado el que se opone a la participación de los padres de familia en materia educativa, se opone a la participación de los padres de familia en la aprobación de los textos escolares. Y curiosamente esos textos escolares que han sido tan cuestionados también tienen que ver con el Partido Morado, del cual la señora Flor Pablo, cuando fue ministra de Educación, estuvo en un gran escándalo por los vínculos o los links que remitían a los niños escolares peruanos a páginas de contenido, llamémoslo pornográfico, ¿no? En que se estimulaba prácticas sexuales que no tienen nada que ver ni tienen ninguna relevancia para mostrárselas a niños de 7, 8 o 10 años que están en un periodo de formación, ¿no? Vamos a hablar las cosas claras. A los niños hay que darles lo que necesitan en ese momento. La educación sexual no puede ir más allá de lo que los niños están en capacidad de entender y de practicar. Entonces, ese escándalo que hubo en los libros, esta situación y lo que es más grave, ¿no? Cuando la policía captura a este degenerado, aparece en la escena otro personaje del Partido Morado, la abogada Gabriela Salvador, que ustedes recordarán que fue candidata al Congreso y que también es una activista LGTB, promotora de la ideología de género, igual que Susel Paredes, igual que Flor Pablo, igual que el señor que ha sido capturado en esta situación tan crítica, ¿no? Aparece con el nombre de Tiffany.
Pero además, inmediatamente Dussel Paredes, curándose en salud, hizo un pronunciamiento diciendo que había sido separado de su oficina, pero no ponía el nombre del personaje, ¿no? Y ahora, 12 días después de este incidente, recién Flor Pablo ha publicado un comunicado marcando distancia. Pero llama la atención que en ningún momento se diga el nombre. ¿Cómo se llama realmente este personaje que se hace llamar Tiffany? ¿No? Porque por un tema de carácter ideológico, que tiene que ver con la ideología de género, ya sabemos que hay el nombre social y que no se le puede llamar por su nombre, pero estamos ante un caso gravísimo de violación de una cantidad grande de menores de edad y no pasa nada, ¿no? Creemos que se debe revelar el nombre del violador y que el Partido Morado tiene que asumir las consecuencias del tipo de personas que ha llevado a cargos públicos y que ha llevado como asesores y la gente que ha llevado al Congreso. En su momento, recordemos, hace 2 congresos atrás, en el congreso que cerró Vizcarra, hubo un gran escándalo cuando una congresista de la izquierda había llevado como asesora nada menos que a una terrorista del MRTA, ¿no? Esto tiene casi la misma gravedad, ¿no? Estamos hablando de otro aspecto de la política que involucra a los niños, a los menores, a la educación, y vemos el tipo de personas que pululan en la bancada del Partido Morado. Estamos advertidos y esperamos que se tomen las medidas correspondientes. Vamos a una pausa y luego continuamos con el programa. Estamos en el vuelo de la abeja y tenemos una denuncia grave, un tema realmente muy preocupante que comentar y que tiene que ver con Caliwarma. Como sabemos, cuando hay este tipo de denuncias, problemas de posible corrupción, etcétera, sobre todo son más graves cuando implican el dinero, las obras, el beneficio a los más necesitados y más vulnerables de la sociedad, como es el caso de Caliwarma. Para conversar sobre este tema tenemos un invitado que es el abogado Eric Serna, quien tiene una información muy valiosa que compartir con nosotros sobre este tema. Eric, ¿cómo estás? Buenas noches. Bienvenido al vuelo de la abeja. ¿Cómo estás, Luciano? Muchas gracias por la invitación. Solo para hacer una precisión, no soy abogado, soy ingeniero, pero ya casi abogado por tantos términos del caso sí, que vamos a comentar. Perfecto, es que Sí. en realidad te expresas como un abogado, esa ha sido la confusión, lo que ha generado la confusión. No se preocupe, Eric, no hay problema. Hay un tema que es realmente muy preocupante y es la posibilidad de que en las compras a proveedores de Caliwarma haya una falsa certificación en la calidad de los productos. Tú me has alcanzado un cuadro que vamos a compartir en la pantalla para que nuestros televidentes y espectadores más o menos comprendan cómo es este flujo, este procedimiento por el cual Caliwarma establece las compras a través de su comité de compra a los proveedores y a su vez qué es lo que tienen que hacer los proveedores. Ahí tenemos el cuadro en la pantalla, que lo vamos a poner en este momento, porque yo creo que así se va a comprender mucho mejor. Hay proveedores, sí. hay fabricantes, acá está. Tú podrías ir explicándolo, por favor, Eric. Qué bueno que en realidad comencemos explicando esto, porque como es un tema técnico legal, es complejo entenderlo así sin ver algo gráfico. Y precisamente por eso es que en las declaraciones que han hecho al señor Hinojosa, él siempre se sale por la tangente porque obviamente el público en general no comprende el detalle. Yo le explico. En el cuadro que usted está mostrando en ese momento, hay varios actores que forman parte de la cadena. Nosotros, cuando hablo por nosotros, me refiero a los proveedores de Caliwarma, porque yo represento una empresa que está afectada y también a otros colegas que están siendo afectados. Nosotros estamos en el recuadro de la derecha que está de color rojo, ¿no? Ahí hay un círculo que se llama proveedores de Caliwarma. Nosotros como proveedores de Caliwarma firmamos un contrato con un comité de compras, ni siquiera con el Caliwarma mismo, sino con un intermediario que en buena cuenta es digitado al 100% por Caliwarma, es decir, obedece absolutamente todas las órdenes que Caliwarma interponga.
Ahora, nosotros como proveedores de Caliwarma firmamos un contrato con el comité de compras. El comité de compras depende directamente de Caliwarma y a su vez del MIDIS. Digamos, esa es la parte jerárquica por ese lado de la derecha. Ahora, a nosotros como proveedores firmar un contrato, nos comprometemos en entregar una serie de alimentos, básicamente de consumo masivo, como leche, bofe, conserva de pescado, aceite, avenas, etc. O sea, una serie de productos, alrededor de 10 a 15 productos. Es importante mencionar que el proveedor no es fabricante, y ahí hay una diferencia que es importante resaltarla. Nosotros como proveedores no fabricamos. Nosotros como proveedores, si bien tenemos un contrato que debemos atender con alimentos, pero nosotros compramos a otras empresas que sí son fabricantes y que tienen toda la línea de producción y los permisos acreditados para poder hacer estas fabricaciones de los alimentos, ¿no? Ahora, los fabricantes, cuando reciben un pedido de nosotros, obviamente fabrican un pedido y nos tienen que entregar básicamente dos cosas. Uno es el producto y otro es el certificado de calidad del producto, que acredite que ese producto es válido. Para lo que es el certificado de calidad del producto, el fabricante, a su propia responsabilidad, determina con qué laboratorio trabajar para que precisamente analice los productos y emita un certificado de calidad. Este laboratorio debe estar acreditado ante INACAL, que precisamente es donde en la parte izquierda del cuadro, todos los laboratorios están acreditados o supervisados por el máximo ente competente del gobierno, que es el INACAL. Y estos, a su vez, están regulados por el INDECOPI. Entonces, acá hay toda una cadena de instituciones que están dentro del flujo, el cual, si nos permitimos entrar un momento en el nexo entre fabricante y laboratorio, el laboratorio tiene que emitir un certificado de calidad de un producto analizado, y a su vez este laboratorio puede subcontratar a otro laboratorio para que le haga ciertas pruebas que necesita una acreditación en particular. Es decir, un certificado de calidad puede adjuntar informes provenientes de otro laboratorio, pero que en ambos casos, ambos laboratorios deberían estar acreditados por INACAL. A ver, te interrumpo un segundo, Eric. Estos laboratorios sí son particulares que se dedican a este tema de emitir estos certificados y están acreditados ante INACAL, que es una entidad pública que supervisa, digamos, el trabajo de estos laboratorios y la calidad de los servicios que estos brindan cuando examinan, analizan y certifican los productos que va a comprar Caliwarma. ¿Estamos en lo cierto? Completamente. Y a completamente cierto. A su vez depende de INDECOPI como organismo rector en este lado. O sea, tenemos una cadena que va por un lado del MIDIS, Caliwarma, proveedores, fabricantes, certificadores, INACAL e INDECOPI. Ese es el orden. Correcto, tal cual. Es cierto lo que mencionas. Ahora, como bien mencionas hace un momento, INACAL es el ente máximo supervisor de los laboratorios. Por ende, si un laboratorio tiene una acreditación por INACAL, se entiende que ese laboratorio ha pasado por una serie de filtros, ¿no?, de criterios para obtener esa acreditación. No es que lo van a regalar así por así, o sea, se sobreentiende. Claro, ahora, si yo como proveedor de Caliwarma obtengo un certificado de calidad proveniente de un laboratorio acreditado ante INACAL, entiendo que hay un revestimiento de legalidad y entiendo que ese certificado que me llega a mí es válido, es real. Yo no voy a estar poniendo en duda los números o los análisis que ahí figuran, y yo voy a darlo por válido porque precisamente, reitero, viene de un laboratorio acreditado ante INACAL. Eso fue precisamente lo que sucedió. Nosotros en el año 2021, todos los proveedores de Caliwarma, obviamente hemos presentado distintos productos y distintos certificados de calidad provenientes de distintos laboratorios. Ahora, en el caso en particular de un laboratorio denominado CAM, hubo las sospechas desde agosto
¿no? Y eso más adelante lo voy a detallar. Hubo la sospecha de que desde agosto este laboratorio venía falsificando informes de ensayo que ellos adjuntaban dentro de su certificado de calidad. Como si proveniesen de un segundo laboratorio, lo que tú explicabas antes. Correcto. Exactamente, correcto. No olvidemos que un certificado de calidad es como un informe ejecutivo. Un certificado de calidad adjunta varios informes de ensayo, pero el documento global se le denomina certificado de calidad. Entonces, CAM aparentemente lo que hacía era alterar a su propia responsabilidad los certificados provenientes de otros laboratorios, llámese Certical, Interlabs, Intertech y otros más. ¿Cómo determinamos eso? Precisamente porque INACAL recibió una denuncia anónima y se la comunicó esto directamente a Caliwarma y el MIDIS para noviembre del año pasado, ¿no? En el cual mencionaban solamente para 4 certificados en particular que esos certificados posiblemente hayan sido falsificados y no correspondían a los que estaban ahí. Con esa resolución de INACAL, Caliwarma lo que hace es resolver los contratos a las empresas proveedoras de Caliwarma que habían presentado esos certificados durante el 2021. Es decir, a raíz de la denuncia por esos 4 certificados de calidad aparentemente falsos, resuelven el contrato a 8 empresas. Ahí comienza un poco el tema del escándalo. ¿Por qué? Porque para comenzar, el certificado que nosotros recibimos no hay forma de que el proveedor determine si es real, si es falso, porque nosotros asumimos que es verdadero porque proviene de un certificado, de un laboratorio acreditado ante INACAL. Partamos de eso. Nosotros, cuando ya sucedió todo el tema de la duda que esos certificados eran aparentemente falsos, fuimos lo suficientemente diligentes para poder preguntar al mismo laboratorio y al fabricante si es que realmente estos certificados eran o no falsos, ¿no? Entonces, el laboratorio, y tenemos cartas de por medio, nos responde que no hay ningún problema, que esos certificados sí han sido emitidos por ellos y que todo es conforme. Basados de todo lo que menciono, no había otra forma de nosotros poder investigar si realmente esos certificados eran verdaderos o falsos. Para nosotros eran verdaderos en esa época y era imposible nosotros determinar si es que era verdadero o falso. Entonces, bajo ese esquema, bajo esa premisa, no correspondía a una resolución contractual por la presentación de certificados falsos, porque como les menciono, los certificados eran emitidos por un ente acreditado ante INACAL y son documentos verídicos que en buena cuenta habrá que investigar por qué CAM hizo lo que hizo, pero en buena cuenta el certificado que nos llegó a nosotros era verídico. Ahora, a raíz de eso, Caliwarma lo que hace es resolvernos los contratos y a partir de eso también nos inhabilita para firmar los contratos que hemos adjudicado legalmente en noviembre todavía del año pasado. Es decir, acá hay 2 cosas que iban en paralelo. Nos resuelven los contratos del 2021 y nos impiden automáticamente para contratar el 2022, cosa que ya habíamos adjudicado los contratos nuevos en noviembre del año pasado. A ver, esta figura en particular, sí. Esto perjudica a justos y pecadores por igual, ¿no? Tal cual. En realidad acá, en este caso puntual, el 100% de empresas de Caliwarma estaríamos siendo víctimas de una irregular práctica de esta empresa denominada CAM, de este laboratorio CAM. ¿Y a quién tendrán que responder? ¿Y quién sería el beneficiado de esta situación? Es una pregunta que siempre la hacen y es un poco compleja de responderla. A ciencia cierta no sé quién es el mayor beneficiado. Lo único que sé es que han habido irregularidades en cuanto al trato de parte de Caliwarma para con nosotros. ¿Por qué le menciono esto? Porque ante todo este esquema de presentación de certificados presuntamente adulterados, solo se nos sanciona a 8 empresas cuando en realidad, por el mismo motivo, estaríamos siendo afectadas prácticamente el 100% de empresas que atienden al Caliwarma en este año. Es decir, ¿por qué Caliwarma se guardó la información desde agosto, ¿no? De que ya habían sospechas de que CAM estaba falsificando certificados? Se guardó esta información desde agosto hasta enero y recién en enero
reduce el número de empresas y solamente sanciona a 8 cuando debió sancionar a más de 350. Claro. ¿Me entiendes? O sea, ahí viene la gravedad del asunto. Y no solamente con eso, sino que a nosotros 8, cuando nos resuelven los contratos y nos impiden de ser postores, nos lo comunican ni siquiera en agosto, ni siquiera en noviembre del año pasado, nos lo comunican el día 17 de enero de este año, faltando un día para la firma de los nuevos contratos de las últimas adjudicaciones que habíamos tenido para atender todo este año, No, eso es todo el increíble. 2022. Ahora, Entonces, poniendo en contexto... sí, perdóname, dígame. otra pregunta antes de continuar. ¿Indecopi o INACAL han tomado alguna medida con esta empresa CAM o ahí quedó simplemente? Mire, eso es lo increíble también. A pesar de todo este tema que es escandaloso y repudiable, INACAL parece que no sé por qué motivo no actúa con CAM, porque al día de hoy, si nosotros podemos entrar a la página de INACAL, CAM sigue apareciendo como un laboratorio acreditado ante INACAL. Eso es increíble, ¿no? Eso sí realmente Por supuesto. merece una investigación. Por supuesto, y ya eso ya tendrá que entrarle a Contraloría, verificar qué cosas hubo, pero es increíble que una empresa denominada CAM, causando el perjuicio que viene causando, siga habilitada por el INACAL, siga acreditada por el INACAL. ¿No? Sé que INACAL ha recibido una denuncia bastante grave, precisamente que involucra a 122 informes de ensayo presuntamente falsificados, pero al día de hoy no sabemos cuál es el resultado de esa investigación, ¿no? O sea, esos 122 informes de ensayo falsificados, se entiende que han sido por CAM, han sido presentados por prácticamente el 100% de empresas que actualmente tienen contrato firmado por Caliwarma. Es decir, claro, eso es... el perjuicio inclusive lleva a que todas estas empresas que ya tienen contrato firmado con Caliwarma pierdan sus contratos porque han presentado documentación falsa del año pasado. Es decir, todos los casi 6 millones de niños quedarían sin alimentos porque se les estaría cortando, se estaría quedando Caliwarma sin postores, sin proveedores. Entonces el tema es bien grave. Nosotros hemos hablado con Freddy Hinojosa, que es el director ejecutivo de Caliwarma, para hacerle entender todavía cuando éramos 8 empresas las afectadas, que este tema era más grande y afectaba prácticamente al 100% de empresas. No nos quisieron escuchar, no escucharon nuestras razones, se cerraron en su absurdo criterio que a mi juicio no está bien aplicado porque están haciendo una interpretación extensiva de sus normas, que no figura textualmente que se deban actuar así como están actuando. Hemos ido también al MIDIS, hemos hablado con la señora Boluarte, con sus asesores, tampoco han querido intervenir el caso porque creo que inclusive ni siquiera entienden del flujo que mostramos al principio. Y nos sentimos con una inseguridad jurídica bárbara, ¿no? Porque, a ver, por último, si Caliwarma quisiera, ya muy bien, que resuelvan los contratos del año pasado, pero eso no debería significar de ninguna manera que nos prohíban de atender o de firmar los contratos del 2022 para atender algo que legalmente hemos ganado. ¿Por qué le digo esto? Porque nosotros hemos ganado, o sea, en la última licitación de Caliwarma para el 2022 se realizó en octubre y terminó en noviembre del año pasado. En noviembre del año pasado ya nosotros habíamos adjudicado varias zonas, ¿no? Los proveedores en general, y lo único que quedaba pendiente era firmar los contratos para la atención del 2022, el cual estaba programado para el 18 de enero de este año. Sin embargo, toda esta jugada de las resoluciones y de los impedimentos suceden justo un día antes de ese 18 de enero, o sea, el 17 de enero, y nos comunican que no podemos firmar algo que legalmente habíamos ganado en noviembre. Es decir, en noviembre que ganamos, ya nosotros pues ya no somos postores comunes y corrientes, ya somos adjudicados. Y el ser adjudicado tiene un revestimiento legal distinto a un postor común. Claro. Ya con esa adjudicación nosotros corremos con el tema logístico de comprar alimentos, de contratar personal, de hacer toda la logística que involucra atender las centenas de toneladas de alimentos que se requiere entregar. Entonces, no es justo de que nosotros, habiendo comprado todo eso desde noviembre, haciendo una inversión y un riesgo propio, no es justo, no hay seguridad jurídica, no hay derecho de parte de Caliwarma de decirnos, pasado 2 meses, ¿sabes qué? Lo siento, pero tú no firmas contrato porque acaban de comunicarme esto.
O sea, no hay seguridad jurídica, y esto lo hemos consultado con varios abogados especialistas en temas constitucionales, y todos ellos coinciden que esta es una arbitrariedad y es una inconstitucionalidad. No, realmente, Eri, lo que tú denuncias es gravísimo. Te agradezco mucho por esta información tan clara y tan precisa sobre este caso, sobre el cual seguiremos investigando y seguiremos en las pistas que nos estás dando. Y te comprometo también a que conforme vayas teniendo información nos la hagas saber para darla a conocer. Encantadísimo, Luciano. Es un tema muy grave, porque compromete a los más vulnerables, a los niños, al tema de la alimentación y también de la libre empresa, y también detrás hay un fraude muy grande. Muchas gracias, claro sí. Eri, por esta entrevista. Si me permites un minuto nada más para redondear el tema. Sí. La solución que nosotros siempre la planteamos y la seguimos planteando hasta el día de hoy, porque ahorita ya no estamos hablando de 8 empresas perjudicadas, sino estamos hablando de más de 350, que se puede bajar el programa literalmente. Lo único que nosotros pedimos es que respeten desde el inicio los resultados de la adjudicación que se dio en noviembre. Si hacen eso únicamente, estaríamos asegurando al menos el trabajo para todas las empresas y sobre todo los alimentos para los más de 6 millones de niños que son los beneficiarios de este programa. Nada más que eso. Listo, perfecto, Eric. Muchas gracias. Quedamos en contacto. A ti. Hasta luego. Cuídate. Amigos, nos vamos a una pausa y luego continuamos en el vuelo de la abeja. Estamos de vuelta en el vuelo de la abeja para analizar un poco la situación actual de la crisis ya endémica en la política nacional con Fernando Felan. Fernando Felan es director de la Asociación Civil Pro Justicia y siempre tiene información interesante y sobre todo un juicio y una visión inteligente para comprender la realidad política. Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás? Acá un poco lejos de Lima, pero trabajando. Sí, creo que todavía no se puede revelar el evento en que asistes, pero que va a traer sin duda bastante cola el tema que estás trabajando. Cola es una investigación que estamos haciendo sobre uno de los actores sociales del cual acusábamos al presidente de pertenecer, pero nadie se había sentado a preguntar, ¿y ahora qué pasa con ellos? ¿Ahora qué pasa con los radicales, más radicales que Cerrón? Entonces había que mirar, y estoy presentando un paper sobre eso aquí en Bogotá, y supongo que después tendré que presentarlo en La Abeja, ¿no? Porque si no voy a ser extraditado. Claro que sí. Cuando llegue el momento estaremos encantados de presentarlo y conversar sobre el tema. Luciano, las cosas aquí te explico en el tema del gobierno. Yo quiero informarles algo que lo he dicho en otros lados. El presidente Castillo consultó al presidente Duque de Colombia, consultó al presidente Bolsonaro de Brasil, y ambos le explicaron, porque tenían indicaciones muy claras. Literalmente tenían, la palabra no es órdenes, indicaciones diplomáticas para decirle que es un jefe de Estado. Ambos le dieron clases. Y después se reunió con De Soto, que lo queramos o no, nos caiga bien o mal o no, es un hombre inteligente. Entonces que De Soto le responda las preguntas a él, que hable con estos dos señores. Él vino convencido, te diste cuenta que inclusive vino sin sombrero. Sin sombrero, vino en la actitud, soy el jefe de Estado. No sé cómo explicarlo, pero literalmente yo mismo lo escuché. Soy el jefe de Estado. Entonces yo también me la creí. Entonces cuando buscó al nieto Salvador El Solar, más allá que sean personas que nos caigan bien, a mí nieto me cae mal, Salvador El Solar me cae bien, pero más allá de nuestras opiniones personales, no son cualquiera, son personas pensantes. Por lo tanto, ambos también confiaban en el jefe de Estado. Y resulta que armó un gabinete donde sacaba a todos los impresentables, empezando por este señor, ministro de Ambiente, que era un muchacho. Está bien pues que le den su trabajo, que le den un trabajo de técnico, pero no del ministro, o el señor Salas, el Silva, el ministro de Transporte y Comunicaciones, que conozco cobradores de microbús más decentes y mucho más decentes que él, mucho más cuerdos y mucho hasta preparados para entender el Perú que él.
y porque no hay que ofender ningún tipo de labor que en el Perú siempre es digna, la gente que lleva algo de comida a su casa, sea cual sea el rol. Entonces yo lo que observo es que a la hora de la hora tenían al ministro Roberto Sánchez, que tú sabrás muy bien que es uno de los líderes del partido de Verónica Mendoza y que le juró al presidente que no se iba a hablar más con ella. Me peleo con ella, yo voy a ser primer ministro, pero eso sí, sin Verónica Mendoza. Y el señor Sánchez, Roberto Sánchez le dijo, se lo prometo al presidente. Y ya estaba con su familia, con su fajín, y en eso, pues, llama a Bermejo y le dice un par de cosas que no sé qué le dijo, pero debe ser algo muy fuerte, algo debe tener muy fuerte, y puso a Valer 20 minutos antes. Luego viene ya todo el escándalo a Valer, y viene de nuevo el tema de Salvador Solar y compañía, y ya como el telefonazo no funcionó, fue en persona Cerrón, junto con Richard Rojas, lo convencieron de desarmar todo, y vemos un gabinete que es peor, peor. Entonces, ya el problema ya no es quién está, qué clase de gente está en los ministerios. El problema es este. El presidente tenía dos opciones. O salvaba su pellejo frente al tema de la vacancia presidencial, es decir, salva su pellejo él, o salva el honor de gobierno y pone a ministros para, aunque sea, hacer 5 políticas públicas para los pobres decentes, en las cuales podemos todos estar de acuerdo, tú y yo. Pero, Fernando, creo que no ha hecho ninguna de las dos. Lo que hizo es tratar de salvarse él, porque con Cerrón y Waldemar y varios políticos, entre ellos Somos Perú y lamentablemente hay una facción de Acción Popular, lamentablemente lo digo por la tradición, pero es comprable, porque muchos de nuestros parlamentarios son comprables, y no necesariamente hablo de dinero, comprables con proyectos, con obras, comprables con obras y todo, que ya lo sabemos. Entonces, él estaba contento que había logrado frenar la vacancia, porque te voy a decir, Luciano, conozco, como tú sabrás, yo paro mucho en Chiclayo, y en Chiclayo hay muchos chotanos chiclayanos, que son personas, los chotanos cuando logran estatus, siempre quieren tener casa en Chiclayo. Entonces los conozco a muchos de ellos y por tanto conozco a varios de los funcionarios que están ahí dentro del palacio. Ya más claro no te la puedo decir. Entonces sé que el presidente tenía miedo de que en verdad sí se configurara el tema de la vacancia y de que en realidad la derecha bruta y golpista, como ahora le llaman, estuviera dispuesto a sacar y pudiera sacarla. Entonces él dice, ya pasó el tema, supongo que se habrá tomado un par de tragos y después se dio cuenta que todo sería peor, porque Aníbal Torres es un hombre agresivo, es un hombre que finge, tiene más edad que tú y que yo en Lima, o sea, es un hombre que habla muy bien, pero finge, mira cómo habla, como provinciano recién llegado, que no tampoco tiene nada de malo la forma en que habla nuestra gente, pero él en particular finge su manera de hablar, y obviamente es muy agresivo, como todo chotano, es cerrado, ¿no? Eso sí, mis amigos chotanos no lo voy a negar, son tercos. Con decirte, Luciano, que acabo de hablar con uno de los periodistas jóvenes más brillantes de Chota, que votó por él, hizo su campaña, no voy a decir su nombre el muchacho, y me llama y me dice, Fernando, me avergüenza mi paisano. Hay una campaña dentro de Chota de la gente que siente vergüenza, pues dice, ahora ¿qué van a decir los chotanos? Que todos somos brutos, que todos somos tontos. Entonces, ahí tenemos un problema que el señor presidente, lamentablemente, ¿por qué hace esto? Y aquí termino la reflexión. Porque creo que hay negocios de por medio. La verdad, una cosa son los negocios le dice, Luciano, ¿quieres ser presidente? Sí, yo quiero hacer tal negocio. Ya, yo te llevo, Luciano, son 20.000 soles. Y te llevo por 20.000 soles y entras y allá tú si logras hablar y hacer un negocio o los saludas, te tomas un selfie. Pero esos yo le llamo negocios de baja gama, negocios de jaladores. Pero hay otros que son los negocios de alta gama, los que tienen que ver con la conectividad, los que tienen que ver con varios proyectos de temas de cambiar de propiedad en temas de yacimientos mineros, grandes temas de compras del Estado muy grandes, en vivienda, transportes, tienen 9.000 millones de soles en presupuesto. Entonces, hay gente moviendo los temas de alta gama.
El presidente ni siquiera está cerrando un tema de alta gama. Sé que ha recibido un mexicano que ha venido de París y este mexicano tengo entendido que tiene muchos problemas blancos. Entonces, Oh, ahí ya sí se entendió. Entonces, yo digo, ¿será capaz el presidente Castillo, un hombre de que tú no, pero tanta gente confió en que él, por tener el mismo origen humilde, el mismo origen pobre, el mismo sentimiento de exclusión que tienen tantos nuestros compatriotas, y traicionar así? O sea, ¿qué pasa allí? Yo no sé cómo explicarlo. Hace unos días un amigo me dijo, si el presidente lograr, perdón, ya no el presidente, si el señor Pedro Castillo lograr hacer una caja, porque ahí no miente, ¿ah? Entonces, date cuenta de la frase. Dice, al pueblo peruano, no he agarrado un solo sol de los fondos públicos del Estado, nunca. En el parte quizás tiene razón, porque los fondos de las comisiones son de fondos privados, que son los que ponen para luego tener fondos públicos. En claro. otras palabras, no está mintiendo. No está mintiendo, Luciano. Ahora, Fernando, ¿cómo tú conoces muchas cosas tú que suceden detrás de la escena? Sí, Eh, sí. Tú has mencionado que Valer fue puesto 20 minutos antes y que por eso vino con el fajín de plástico que lo deben haber fabricado en Mercado Central, ¿no? Y hicieron esta juramentación, ¿no? Valer fue primer ministro por 4 o 5 días y aparece en escena esta persona que tú has descrito con tanta claridad como un actor intransigente de la política, que es el nuevo primer ministro. ¿Cómo se une información que tú manejas? ¿Cómo se llega a este personaje? Porque era el menos indicado también, ¿no? O sea, es una especie de decisión suicida ponerlo a este hombre intransigente, Te violento, explico. Sí. como, Gracias como primer por ministro, ¿no? preguntarlo. Lo que pasa es que hay dos grupos, el grupo de los chotanos y el grupo de los huancaínos. Los huancaínos están disfrazados bajo el nombre de Perú Libre, pero básicamente son gente huancaína, empresarios, comerciantes, empresarios limpios, empresarios sucios. Y en el caso de Chota, hay también lo mismo, empresarios grandes y sus hijos, que son los chiclayanos chotanos profesionales, o los que ya viven en Lima, como el caso de esa casita de Breña, donde ese muchacho en particular, Sánchez Sánchez, es socio del principal sobrino, ese muchacho Fray. Porque te habrás cuenta que en el Perú más escándalo televisivo hace si Fray tiene un contrato de 15.000 soles, que te soy sincero, no es nada, que si encuentran a alguien con un contrato de 15 millones. Es decir, estamos faranduleando un poco el tema de los escándalos de corrupción y los escándalos políticos. Deberíamos mirar los grandes escándalos, como por ejemplo, el señor Aníbal Torres tiene familiares vinculados al gran negocio de la refrigeración de las vacunas desde que empezó este gobierno. Su familia está en eso, han tenido que cortarle su último contrato. La señora Boluarte acabo de descubrir que tiene a sus Sí. sobrinos con un contratito pequeño en Cusco, pero tiene a su hermano manejando miles de millones de tema de Caliwarma, que sé que ya ustedes en la abeja han estado informando. Entonces, y el señor Cerrón ha colocado y maneja la presencia en ministerios de directamente vivienda, transporte, comunicación, cultura, lugares donde hay fondos, y entonces establecen un mecanismo de proyectos rápidos y caja, hacer caja. Entonces, el punto ya no es ideológico, pero tratan de disfrazarlo de esa manera. Y yo, con la venia y el respeto, el cariño que te tengo, Luciano, no observo en la derecha tampoco una respuesta, más que solo gritar que se vaya, vacancia, cuando no tenemos elaborado propuestas para enfrentar este tipo de situaciones, porque la verdad, el país está fragmentado, la verdad, también es cierto, tú y yo estamos aquí opinando, hablando, la abeja pone a gente muy inteligente con sus artículos, pero hay gente que sigue caminando, sigue manejando su mototaxi, sigue chambeando, para el cual lo que nuestras preocupaciones no les importa, porque no comen de Pedro Castillo, pero por eso es que tenemos que hacer un trabajo de mayor conciencia en toda la gente, porque todo esto está afectando, los excluidos no están recibiendo absolutamente nada.
Ya has visto lo de Caliwarma, es un Sí, escándalo, sí, sí, un claro. grupo de empresas que está dispuesta a hacer una chancha, como se dice en Lima, los muchachos, hacer una recolección de dinero para pagar coimas, para que no se sepa que en el Perú los certificados de proceso de producción son falsos. Y no solo en Caliwarma, Luciano, en otras actividades, o sea, somos un país de cartón, somos un estado de cartón, somos un estado de papel. ¿Por qué? Porque todo es finta, hasta los certificados son falsos, o sea, eso ya es, o sea, el certificado es falso, nuestros ministros son falsos, nuestro presidente, nuestro primer ministro tiene un lenguaje andino falso. O sea, yo creo que toda esta sobreactuación no solo nos está golpeando O emocionalmente, sea, sino parece también un gobierno armado ahí en el Jirón a Zángaro, ¿no? Todo es, todo es de sí, utilería, todo es bamba, todo es falso. un gobierno Armani de muchas cosas de tipo farándula, como la televisión, y Sí. también un gobierno lleno de falsificaciones. Porque no seamos realistas, y tú conoces tanta gente del interior del país valiosa, pensante, que ser provinciano no es ningún demérito. Solo No, que para. aquí hay escogido provincianos y los peores. Sí. Fernando, vamos a hacer una pausa, si nos permites, y luego seguimos conversando. Estamos de vuelta en el vuelo de la abeja y conversando con Fernando Felan sobre diferentes aspectos de la realidad y de la crisis política que vivimos en el Perú. Fernando, en una anterior entrevista que tuvimos hace algo más de un mes, eh, comentaste sobre tu conversación y tu encuentro con Pacheco, el secretario de Palacio, que luego se vio involucrado en esta situación de los $20,000 en el baño y todo, y tú lo presentabas en cierto aspecto, casi como una víctima de esta situación. ¿Cuál es luego de todo lo que se ha sabido y de las demás denuncias que ha habido, cuál es tu visión ahora sobre esta relación de Pacheco con Castillo y las cosas que se han cocinado ahí en Palacio durante su participación? Gracias por la pregunta, porque la reflexión hoy es diferente, pero la esencia no ha cambiado. Bruno Pacheco de verdad era el mejor amigo en Lima de Pedro Castillo. Su amistad hizo que Pedro Castillo casi lo convirtiera en el presidente, porque todo lo realizaba Bruno Pacheco. Y Bruno Pacheco lamentablemente se abrió tantos frentes para que comprendas. Él decía que cada 50 temas que le pedía el presidente, 40 eran ilegales y 10 los podía aprobar. Es decir, lo odiaban. Todos los que entraban a hablar con el presidente a pedir favores, destraves, nombramientos, cosas así, él no lo hacía. Entonces, ¿quién era el odiado? El odiado era Bruno Pacheco. Desde ese punto de vista hay un tema de victimización. Pero cuando uno se entera algo que en este momento es un mito urbano, ¿te acuerdas que yo salía a decir, Bruno Pacheco piensa pedir ser color eficaz y luego lo niega? En el Sí, sí, fondo sí es claro. verdad, él lo hizo. Él mismo hizo el documento y lo lanzó porque lo que estaba haciendo era negociar con el presidente que le está dándole la espalda. Porque luego viene toda esta campaña de donde viene el presidente, este señor Rincón, el tema Hildebrand y Lucar, que ahora todo el mundo le da la espalda, y el presidente se dedica a decir, maldita la hora que conocí a ese hombre, nunca debí conocerlo. O sea, una cosa tan agresiva contradiciendo esa vieja teoría cuando encuentras al ladrón del reloj y le echas la culpa de todos los relojes que se robaron en ese lugar 6 meses antes y lo que se va a robar 6 meses después. O sea, Bruno Pacheco era el corrupto maldito que ya la parte podrida ya lo sacaron y ahora todo está bien. Eso era lo que él vendía al presidente Castillo, pero ha trascendido que estos famosos $20,000 que se encontró en el baño era en realidad lo que Bruno había picado de un fondo de 200,000 que habría entregado la señora Carilín. Esto es un tema que está como información trascendida en el Ministerio Público. Ahora bien, te voy a dar una primicia. En los siguientes días, la señora Zoraida Ábalos va a renunciar al cargo porque ya sabe que ya tiene demasiadas cosas detrás, ha visto hoy, ayer la prensa, demostrando inclusive su relación con los cuellos blancos. Y el acuerdo es que Pablo Sánchez sea de nuevo el fiscal.
lo que le va a dar a los caviares un tremendo poder, que ya sabemos cómo manejan a la fiscalía, como ha pasado años anteriores, inclusive cuando, mira, no es tanta mi devoción que Keiko Fujimori, pero que lo que le hicieron fue Claro. una bajeza, fue una cosa muy mala, realmente. Entonces, en esto los caviares tienen experiencia de ser crueles. ¿Y cuál sería Entonces, el yo papel tengo, de Vela y de Pérez luego de la salida de la señora Ábalos? ¿Se fortalecen yo sé que, yo o por sé el que hay contrario? ciertos, no, yo sé que hay ciertas oposiciones. Yo creo que ellos tienen sus propios juegos políticos internos, sus propias ambiciones. Vela tiene una ambición de querer ser fiscal de la nación, un fast track de forma rápida. Viste que el otro señor, el otro fiscal, que es un poco intenso, por usar la palabra, ¿no? Entonces no puedo decir ahora hacia dónde apunta. Lo que sí puede quedarme claro es que recuérdalo, estamos ya hoy día 15 de febrero, hoy se acaba la vacación judicial y ya a partir de los siguientes 3 semanas empiezan los juicios de Martín Vizcarra, Humala y Cerrón. Entonces, tener a Pablo Sánchez, que en su momento protegió a Vizcarra, no me parece raro ahora que pongan a un fiscal de la nación que no va a tocar ni a Humala, no va a tocar quizás a Vizcarra, y obviamente no están tocando a Cerrón, y cuando no tocan a Cerrón, no tocan a Bermejo. Aquel que se cree el cuento de que Bermejo y Cerrón se odian, están totalmente fuera de foco. Esta gente es muy, esta gente es muy astuta, y tengo la impresión que hay que hacerle un poco de seguimiento, nos gusta o no, el diario El Comercio está que da la hora con sus informes documentados. Sí. ¿No? A veces miramos un poco de farándula política en televisión, pero El Comercio está sacando informes documentados. Y tengo entendido que tienen una bomba. Eso quiere decir que si logran acreditar de alguna manera concreta, documentaria, como debe ser, alguna situación de corrupción, así sea pequeña, el presidente Castillo, yo creo que esto explota. Y así los parlamentarios han recibido prebendas, proyectos o cosas, nadie va a defender una papa caliente. Creo que eso es lo que de alguna manera ya Como fue en intuye. su momento con Vizcarra, que ya resultó indefendible, ¿no? Así es, yo tengo la impresión que eso va a ocurrir. También es cierto que dentro del Congreso hay falta de unanimidad, quieren hacerla larga hasta que pongan a otra persona en el lugar del señor Alba, a quien le han maltratado a la pobre de conspiradora de Casa Andina con esos eventos de los alemanes. Los conocemos tú y yo de hace Claro. que 40 años, están esa gente haciendo estos eventos, invitando todo tipo de personas, a veces hasta los alemanes han vuelto medio procaviares, ¿te acuerdas? Así que aquí ya me parece una locura, pero lo que sí es delicado es que el país en este momento no tiene jefe de Estado. El Perú tiene un hombre que fue elegido presidente, un hombre que representó las esperanzas de muchas personas, incluso la mía, como bien lo sabes, y me lo hace recordar cuando tengo como cura que me dice cuánto tengo que rezar. Entonces, aunque todavía tengo que rezar más, este señor Castillo también desilusionó, pero lo que más me duele es que desilusiona a gente que tuvo esperanza de que alguien como ellos podía hacer 3 o 4 cosas. ¿Sabes cuál era mi esperanza para que te termines de reír de mí? Por la llegada que yo tenía después de nombrar a un buen primer ministro, que el presidente saliera en televisión en un programa muy importante y diga con su propio lenguaje 6 medidas concretas para ayudar a los pobres en los siguientes 90 días. Muy técnicas, aprobadas por el MEF, aprobadas por el MIDIS, además ya las tenía, además ya las había elaborado. Y no le importa, no le importa. Claro, bueno, ahí tú estás siendo demasiado optimista, ¿no? Porque estamos ante un personaje que no ata ni desata y que está en medio de una orgía de repartija, ¿no? Si no es para un lado es para el otro. Y ese es el fondo del gobierno, ¿no? No hay ni el más mínimo atisbo de que haya un estadista ahí de por medio o alguien con el criterio suficiente para encaminar a este hombre. Además que finalmente, Luciano, el poder saca lo peor de uno. Y yo creo que en el caso de él, aquí no le podemos negar que tenía un carisma, no le podemos negar que su comunicación, su origen, todo eso impactó, nos impactó a ti y a mí, quizás a ti diferente, obviamente, pero todo se fue al diablo porque el poder seduce tanto
y cuando te ponen mucho billete adelante, pues eso hace que hasta los, entre comillas, los más revolucionarios caigan. Ya tú mira nomás las pseudo revoluciones de izquierda que tenemos con estos capitalismos de Estado, mira tú lo que está pasando. Entonces, nada, yo creo que Castillo desilusionó como presidente. Creo que ya el país, los propios chotanos se sienten, ya no quieren que le digan chotano. Va a haber, los propios ronderos están armando reuniones para destrozarlo. Y yo lo único que espero es que este escenario no nos lleve a una cuestión de violencia. Por eso no te puedo contar el informe de aquí, pero puedas intuir que lo que más me preocupa es que los muchachos menores de 30 están en agrupaciones radicales ante lo que ellos llaman, ante esta vergüenza de un pseudogobierno de izquierda, deciden tomar a hacer cosas violentas. Nadie quiere que maten a nadie quiere regresar a los tiempos del terror, y lo que más me entristece, y es así, lo pongo en tu cancha, la derecha peruana, conservadora, no conservadora, católica, progre, hasta la derecha caviar, nadie propone cosas concretas para enfrentar en el Estado. Eso es lo que también me da mucha rabia. Lamentablemente eso que dices es muy cierto, ¿no? Hay una total ausencia de liderazgo que nos puede llevar a un desastre aún mayor, ¿no? Porque no se ve propuestas ni liderazgo a la vista. Y eso que tú mencionas de una posible salida violenta tampoco se puede descartar. El propio Hugo Guerra, nuestro común amigo Hugo Guerra, ya ha hablado en varias oportunidades de la posibilidad incluso de una guerra civil en el país como consecuencia de esta situación a la que estamos llegando, ¿no? De anarquía, de desgobierno y a la vez también de ser un país absolutamente desorientado en este momento, ¿no? No se ve una claridad en el futuro. Lo que te pido, Luciano, es por favor, haz la campaña de la abeja que tanta gente te sigue, haz la campaña para que frenen el aeródromo para los narcos que está haciendo Vladimir Cerrón allá en Huancayo, y al igual que el aeródromo que quiere hacer Castillo a los idem de los chotanos. Yo le llamo el aeródromo Brian 1 y el aeródromo Brian 2. Sí, eso bueno. No podemos permitir. Una absoluta desvergüenza, ¿no? ¿Cómo es posible esto, Fernando? No, ya tiene presupuesto, ya está aprobado. El de Cerrón ya está aprobado. Sí, pues. Ya está aprobado. Sí, definitivamente. Bueno, Fernando, que tengas una muy productiva estadía en Bogotá. Ya a tu retorno estaremos conversando. Muchas gracias por esta entrevista y por el tiempo que nos has permitido conversar contigo. Gracias, amigo. Un gran abrazo. Bueno, de esta manera hemos llegado al fin del programa. Como siempre, ya lo saben, por BHTV, todos los miércoles, y también a través de laabeja.p y de nuestras redes sociales. Nos vemos la próxima semana.